toda religión tiene sus ramificaciones, ¿no? A esas ramificaciones se les van a llamar sectas o grupos separados. Las principales doctrinas la comparten, se van a separar porque tienen divergencia en algunos aspectos, ¿no? Tenemos entonces en ese tiempo en el que aparece Jesús, esas dos corrientes o esas dos escuelas de interpretación que también se ramifican en muchas, ¿cierto? Son escuelas de interpretación, pero también se divide el judaísmo en corrientes políticas. Los herodianos, los herodianos eran los que apoyaban a Roma, ¿cierto? Los celotes eran aquellos que estaban en contra de Roma. Sí. Estaban los saduceos, los fariseos. Los saduceos eran parte de lo que era la aristocracia de los judíos. No creían en la resurrección, eran materialistas, no materialistas en el sentido ambicioso de la palabra, sino en el sentido filosófico, es decir, todo es materia, cuando morimos, todo se acaba. Y ellos lo toman porque en el Antiguo Testamento hay una parte que dice Dios es solamente Dios de Dios. Entonces, por lo tal, cuando el cuerpo muere, pues ya no hay nada que ocurra después de la muerte, ¿no? Ellos decían, nos vamos al Sheol, el Sheol era la tumba, o el Seol también lo llaman ellos. Ahí nos quedamos, ahí morimos. Pero los fariseos, que eran la mayoría de los que seguían a Jesús, eran fariseos convertidos o fariseos que lo querían apedrear, ¿cierto? Por ejemplo, vemos a Marta, a María, a Lázaro, eran fariseos porque creían en la resurrección, o más bien eran instruidos por esos fariseos. Ellos sí creen que hay una vida trascendental, que hay una vida eterna, y pues frente a esos grupos diversos se presenta Jesús, ¿cierto? Muchos pensaron entonces, Jesús viene a ser de los celotes porque está en contra de Roma, pero si nos damos cuenta, Jesús estaba en contra de la religiosidad, Jesús estaba en contra del sistema político, Jesús estaba en contra de todo lo que afectaba al hombre emocionalmente y lo que afectaba al hombre espiritualmente. Por eso era muy reaccionario, Sí, ¿no? Era un revolucionario. disculpa, y no solo eso, sino que además, aunque estaba en contra del orden normal y incluso atacó mucho el orden religioso, no lo hacía de forma violenta, ¿no? Recordemos que cuando lo apresaron y el evento con Pedro y Malco, dijo, guarda tu espada, Pedro, porque el que a espada mata, a espada morirá. Y si alguien habla de pacifismo, es él, porque de hecho ese fue su prédica, su enseñanza, y por más que fuera eh, violento y agresivo con ciertas sectas religiosas, siempre lo hacía por medio de la palabra y de la de la exhortación verbal, más nunca desde la violencia. Sí, eso es interesante, ¿no? Jesucristo como un revolucionario ideológico y no bélico. O sea, ahí están los dos contrastes. Los celotes imaginaban que Jesucristo, por estar en contra de lo que decía el imperio y demás, se iba a levantar en armas, como muchos antes de Jesucristo, unos años antes, se habían levantado, habían tenido 400 hombres y había un profeta, no me acuerdo ahorita el nombre de él, se había levantado y había dicho que él era el Mesías, tenía un grupo de 400 guerreros y los mataron fácilmente y se dispersó el grupo, ¿no? Entonces, esto hace ver que Jesucristo, más allá de ser un Mesías político, es un Mesías espiritual, ¿cierto? Por eso él habla del reino, claro, el reino es espiritual, un reino en el cual Dios quiere gobernar la vida de las personas para que su esperanza de vida cambie, para que su forma de vivir cambie. A eso se refería Jesús, y más adelante nos damos cuenta que el resultado de un reino espiritual es que hay un gobierno mundial, podríamos decirlo así, o político, y es que el cristianismo se convierte en la religión principal del Imperio Romano cuando aparece Constantino, ¿no? Ese es el resultado. No era lo contrario. Siempre en Jesucristo las cosas eran totalmente distintas a lo que el pensamiento humano creía que era el orden. Entonces, pues me parece muy, muy interesante eso que en Jesucristo. Bueno, entonces Jesucristo aparece entonces con unos discípulos y la mayoría de las personas piensan, bueno, muere Jesucristo, ahí se muere la religión cristiana. ¿Tú qué piensas con respecto a eso? ¿Qué ocurre después? Es muy importante porque, bueno, algo que decías ahorita, incluso entre los discípulos de Jesús que él mismo escoge, había uno que era celote, y que era de este grupo de los que alzados en armas querían bajar el imperio romano. Todos ellos esperaban, como tú dices, ese Mesías que los librara del yugo romano y que estableciera el reino. Por eso él predicaba el reino, y antes de él ascender le preguntan, ¿restaurarás Israel en este tiempo? Y ellos le dicen, no les corresponde a ustedes saber las sazones y las épocas, pero esperen, esperen. Lo que sucede con la muerte de Jesús es importante porque al él morir, aunque él les había dicho que luego se iba a encontrar con ellos, por 50 días
estas personas quedaron completamente perdidas. Y esto es muy importante porque durante esos 50 días, a pesar de que ellos obedecieron, ellos entraron en depresión. Se había muerto su líder, su Mesías, el que ellos pensaban que iba a ser el Salvador. Pocas cosas entendían, a pesar de que él les había explicado todo y todo está relatado en los evangelios. Pues de todas formas pensemos que después de la muerte y crucifixión, de la crucifixión y muerte de Jesús, que ahí vemos también el componente del estatal y el religioso, porque quienes lo juzgan son los fariseos, pero ellos no podían ejecutarlo sin la autorización de Roma, y al final Jesús es ejecutado por una muerte romana, porque de otra forma hubiera muerto apedreado como una muerte judía lo ameritaba. Pero se ve el matrimonio allí entre Estado y los religiosos judíos, los fariseos. De hecho, había dos sumos sacerdotes, cosa que eso es muy extraño, y es que uno era puesto por los fariseos mismos, judíos, y otro fue puesto por Roma, pero que al final eran familiares, o sea, todo quedaba en las mismas personas, y son quienes al final lo condenan. La gente clama crucifíquenlo, pero es un método romano. Después de esto, entre esos siguientes 50 días, que es justamente empata con fiestas judías, que entre la Pascua y el Pentecostés, lo que sucedió con los cristianos fue que se encerraron, se escondieron. Es muy importante también decir que la muerte de Jesús es uno de los hechos históricos más documentados del primer siglo, porque, bueno, hay distintas teorías para negar la resurrección, que o que no murió, o que aparentó una muerte, o que los mismos discípulos incluso robaron el cuerpo y por ahí lo curaron con hierbitas del Sí. castigo que sufrió. Pero primero es complicado. Los soldados que estaban allí, al costo de vida de ellos, tenían que cuidar ese cuerpo. Si ese cuerpo se escapaba, se lo robaban, ellos eran todos, tenían que morir. Entonces estos romanos, los soldados, que era una legión, haz de cuenta, podían haber 30 soldados custodiando una tumba, ellos no podían dejar escapar porque estaba sellado por el emperador, y bueno, sí, un sello real, y ellos no podían dejar escapar este cuerpo que a él robara, porque esto significaba la muerte de ellos. Entonces, cuando cuando vemos a los discípulos, cuando están encerrados, cuando ellos eh, se esconden, ellos vieron que, bueno, Jesús muere, efectivamente, lo entierran, y 3 días después, bueno, de hecho, en ese interín de esos 3 días, vemos que un Pedro retoma sus actividades de pescador, y varios como que vuelven y quedan totalmente perdidos, desconcertados, desorientados, sin saber qué decisiones tomar. Cuando viene el evento de la resurrección, de esto no puede haber ni prueba científica ni prueba, porque pues partamos del hecho de que son milagros los que suceden, y un milagro no tiene una explicación científica porque es imposible. Solo tendríamos que basarnos en los testimonios de verbales y escritos de quienes estuvieron en el momento, ¿no? Y allí entonces es importante que, bueno, primero los que lo vieron fueron mujeres. El testimonio de las mujeres en ese tiempo era completamente subvalorado. Por eso luego los discípulos mismos van a verlo, como Pedro, como Juan, y van a la tumba. Y ellos evidencian que no está, que la piedra fue removida, que es una piedra que fácilmente podía medir pesar, perdón, una tonelada, y eh, no se ve que hayan ejecutado a los soldados. Los judíos les dicen, mire, ustedes digan que el cuerpo lo robaron, tome este dinero y calles. Y esta fue la versión que rondó en este tiempo. Y luego empiezan las versiones de los apóstoles, que uno y otro dijeron verlo, ¿sí? Tomás, que lo tocó, todo esto. Es muy complicado llegar a creer que, primero, que estuvieran alucinando, perdón, colectivamente, porque una alucinación es un problema psicológico personal y nunca existe una alucinación colectiva. La otra Ujú. es el tema del cuerpo robado. ¿Cómo iban a creer en un Mesías resucitado, que fue el que predicaron hasta la muerte, si ellos mismos lo curaron? De hecho, hay registros históricos en donde Flavio Josefo, que él era judío,
y además llegó a ser el escriba del imperio. Él tenía influencia romana. 3 amigos suyos fueron crucificados y recibieron oportunamente, no después de 3 días, no después de un día, oportunamente atención, la mejor atención médica en ese tiempo por parte de los mismos del imperio, y solo uno se terminó de recuperar. Por lo cual vemos que una crucifixión moderada, como la que sufrieron los ladrones que crucificaron al lado de Jesús, mientras que Jesús recibe una tortura superior a las demás, porque Pilato esperaba que con una tortura previa la gente se calmara y al final terminan crucificándolo. Se sabe que él muere antes de lo esperado porque a los ladrones les parten las piernas, mientras que él ya ha fallecido previamente por el desangramiento, por el castigo, por la tortura, y se sabe que, bueno, él sufre una especie de muerte como que explosión del corazón, porque cuando le clavan en el costado de la lanza sale agua y sangre. Ahí se denota el desangramiento absoluto, y pues la muerte es efectiva. O sea, es imposible que alguien haya podido sobrevivir a este tipo de tortura, y esta es otra teoría que se descarta. Entonces hay 2 teorías que se dicen hoy: que no murió efectivamente, o que sencillamente lo curaron rápido, o que robaron el cuerpo los apóstoles, pero esto no concuerda con la idea que ellos después predicaron. Posteriormente, entonces, ellos lo testifican haberlo visto, y ya en el Pentecostés sucede el evento en que ellos ya divulgan el evangelio que ellos predicaban, y ya llegaron hasta la muerte a enseñarlo. Entonces, se tiene que evaluar muy con criterio, obviamente no con el método científico, sino con el método legal, los testimonios de las personas, si son, pues para eso se tienen 4 versiones del evangelio, que son las de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y cada una tiene un criterio para estudiarse. Entonces, lo que se espera de un testimonio ocular de las personas distintas es que, aunque narren detalles distintos, terminen diciendo al final lo mismo. Y las aparentes contradicciones, que en realidad no lo hay, lo que son detalles distintos, son visiones distintas de una misma realidad.